al podcast Tenemos que Decir con Isra Salazar. Y Ro Morán. Pues gracias por acompañarnos una vez más y pues otra vez una disculpa por la demora. A veces es un poco complicado sincronizar tiempos y ponernos de acuerdo. Pero pues ya estamos aquí de vuelta, empezando el año. Bien, ese puede ser otro tema, ¿no? Para otro episodio. Los propósitos de Año Nuevo y todo lo que se mueve con las fiestas decembrinas y el Año Nuevo y todo, ¿no? Pero el tema de hoy, que es el episodio número 8, es duelo y renuncia. Sí. ¿No? Yo creo que es un tema, bueno, al menos yo creo que bueno, en mi consulta o en mi práctica, es uno de los temas más comunes o más, por los que más acude la gente, pues, ¿no? O sea, un duelo, una pérdida, el término de una relación, el término de una relación laboral, un cambio de ciudad. O sea, pueden ser muchos, pues sí, duelos o separaciones o terminaciones de cualquier tipo de relación. Incluso también pues, puede ser como el duelo pues, de perder tu juventud, cómo va cambiando tu cuerpo, el duelo de cómo va pasando el tiempo y cómo hay cambios pues en las amistades, en las etapas de la vida, ¿no? O sea, es como todo el proceso que uno va teniendo a lo largo de su vida. Y pues claro que para tener algo nuevo tienes que dejar lo anterior, ¿no? O lo viejo, pues. Sí, Ro. Y sumándole a esto, bueno, primero me parece que la mayoría de personas cuando escuchan la palabra duelo, lo primero que asocian es el fallecimiento de alguien, ¿no? Sí. Es como de entradita. La pérdida. La pérdida, sí. Y como bien dices, pues yo diría los duelos, ¿no? O las experiencias, porque una cosa es la experiencia detonadora, la muerte de una persona que amamos, un divorcio, la pérdida de una parte corporal, la pérdida del empleo, una bancarrota, Sí. ¿no? Una situación que genere trauma, de violencia o un tema de, por ejemplo, de inseguridad social que atravesamos, cosas así, pues genera posteriormente un dolor emocional. Sí. Y no sé qué opinas tú, yo también diría que no solamente un dolor emocional, sino genera pensamientos distorsionados y también afecta a los mapas mentales. Y entonces es cuando entramos en el tema del duelo. Pero sí me parece que es extender la palabra duelo, porque no es exclusiva de vivir un proceso de desapego por el fallecimiento de una persona que amamos, ¿no? Porque incluso no sé si te ha sucedido. A mí en la consulta muchos pacientes me dicen, caray, no sabía que estaba en un duelo. Sí. O que lo que estoy sintiendo es un duelo, ¿no? Porque me separé o porque terminé mi relación. Entonces, me parece que hay experiencias que nos adentran en el proceso de duelo, ¿no? Y pues no sé qué opinas tú, Rodri. Para mí es en la práctica privada y también a título personal, porque pues ya he tenido algunos duelos fuertes. Me parece una de las experiencias más confrontativas, porque lo que yo he visto, lo que mi experiencia me ha enseñado, es que cuando uno vive este tipo de experiencias que te meten en un duelo, yo veo dos caminos frente a nosotros. Un camino de transformación o un camino de deformación. Porque la experiencia del duelo, la pérdida, el desapego, y más si es repentino, ¿sí? Si ponemos el ejemplo de perder a alguien, por ejemplo, Rodri, yo lo he visto digo los duelos, Rodri, los duelos, porque, por ejemplo, en terapia, cuando una persona dice, pues falleció mi abuelita o falleció mi papá, ¿no? Por muerte natural, pues es un tipo de trabajo de duelo. Pero cuando alguien dice, mi familiar se suicidó, o cuando alguien dice Accidente, ¿no? un accidente, o cuando fue un hecho violento, le arrebataron la vida, o cuando fue una enfermedad repentina, o cuando es una enfermedad prolongada y desgastante, me parece que el proceso del duelo no es el mismo, ¿no? La manera de afrontarlo y de vivirlo, pues tiene sus particularidades, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, pues no es lo mismo tener tiempo o oportunidad como pues para ir elaborando la idea, ¿no? La idea de que o sea, la persona ya no va a estar, pues que la vas a extrañar,
pues va a perder la vida. O sea, por ejemplo, en una enfermedad como muy crónica, que a veces los familiares tienen tiempo, tienen oportunidad de despedirse, pues de arreglar cosas como asuntos pendientes, ya sea personales, laborales, económicos, ¿no? O sea, porque también todo eso al final pues puede como complicar más el duelo, ¿no? O sea, es que le hubiera dicho, es que por qué no hice esto antes, es que me hubiera gustado decirle, hacer, Sí. compartir, o sea, Culpas y remordimientos. sí, también eso como, pues sí, mi papá siempre decía que cuando hay una pérdida, de una muerte, pues, que uno llora mucho por arrepentimiento, pues, ¿no? O sea, porque te quedaste con cosas por decir, te quedaste pues con ideas, ¿no? O ideales de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que, o sea, dudas, ¿no? Como incertidumbres, pues. Entonces, pues también es eso, como si hay una gran diferencia en la mente de la persona, como la elaboración a través de los meses, semanas o días, ¿no? O sea, para poder irte haciendo la idea de que va a cambiar, ¿no? De que vas a perder algo, vas a perder una persona, una relación, un ideal, pues va a haber una muerte, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo y yo sí lo he observado que sí cambia mucho es el tipo de duelo, ¿no? Cuando es un accidente así de que un día para otro te hablan, ¿no? Oye, pues esta persona tuvo un accidente y falleció, ¿no? ¿Cómo? O sea, Sí, muy te duro. arrasa, ¿no? O sea, es como que te vuela la cabeza, pues, o sea, porque en el momento no alcanzas a dimensionar, no alcanzas a, pues sí, como a entender, a procesar, porque es demasiada emoción, demasiada intensidad, Y demasiada... rebasa. Sí, te Pasa. rebasa y te arrasa, ¿no? O sea, Sí, sí. por eso quedas como en shock, ¿no? O sea, ese es como el... El primer punto del duelo, ¿no? El shock. Sí, digo, yo he tenido noticias así, pues, muy tristes, muy desagradables. Y yo me acuerdo, pues sí, o sea, fue primero como que, primero no te la crees, ¿no? ¿Cómo que o sea, no creo, pues seguramente se equivocaron, seguramente está en el hospital y se va a mejorar o no han dado bien información. O sea, como que tratas pues sí, de negarlo y tratas tú de hacerte otra idea que te calme, ¿no? Pero ya luego, pues te confirman que sí pasó pues, la situación y ya es ahora sí cuando te pega el madrazo, ¿no? O sea, el shock, pues. O sea, Sí, bueno, primero, eh, cuando hablamos de los pasos para vivir el duelo, que generalmente los pasos para vivir el duelo los podemos sintetizar en shock, negación, ¿sí? Coraje, tristeza, y coraje y tristeza, o enojo y tristeza más bien, en ocasiones están ambivalentes. sí. Enojo, tristeza, enojo, tristeza, enojo, tristeza. Y luego viene la etapa de tristeza profunda, ya los explicaremos ahorita uno por uno. Y luego viene la etapa de reestructuración, Mm. ¿sí? Búsqueda de sentido de vida y la estabilización, la salida. Pero checa esto, Ro. Por ejemplo, cuando la muerte es anunciada, porque seguido me preguntan en terapia, oye, Isra, entonces los pasos del duelo se van siguiendo en orden y es como una escalerita que te saca del duelo. Y yo, no. Puedes entrar en un escalón, no todos entran en el shock. Por ejemplo, cuando la muerte es anunciada, cuando hablamos de una muerte anunciada por una enfermedad prolongada, yo he escuchado en terapia personas que me dicen, Isra, yo le pedía ya a Dios que por favor se lo llevara, ya estaba sufriendo muchísimo aquí y cuando fallece descansamos, exacto, ¿no? Se descansa porque ya no ves a la persona sufrir. Entonces ahí no estás en una etapa de shock. Pero como cuando tú comentas, Rodri, cuando es un accidente, cuando es una muerte repentina, pues todos los recursos que tenemos en ocasiones no ajustan, Sí. ¿sí? Y quedamos atorados en la etapa de shock. Y podemos quedar ahí por semanas, por meses, ¿sí? Sin poder procesar y avanzar. Entonces, me parece que en el tema de las pérdidas físicas, o sea, de los duelos por que físicamente perdemos a alguien que amamos, sí es bien importante entender cómo es que se da el deceso. ¿Sí? Si es en una edad temprana, si es por un accidente, si es por un suicidio, si es por un hecho violento, si es por una enfermedad que no se detectó y de repente llega, ¿no? Si es un infarto, un derrame cerebral, etcétera. Creo que la forma de afrontar la situación de la pérdida es muy diferente. En mi experiencia, los casos en los que he visto que es más difícil aceptar, Rodri,
es cuando no encuentran el cuerpo de la persona que falleció porque estuvo en un hecho violento, por ejemplo, o porque se ahogó, o temas así. Y 2, cuando es un suicidio. Cuando estamos hablando de un suicidio es muy difícil aceptarlo para la familia, ¿sí? Y más cuando no hubo indicios de depresión o de ideación suicida, es muy fuerte. Entonces, pues este tipo de duelos sí requiere para mí un acompañamiento a través de un buen o una buena tanatólogo o un buen especialista en duelo y pérdida, porque en ocasiones no ajustan los recursos, ¿sí?, psicoafectivos que tenemos, no ajusta la resiliencia y es un tema, a mí me parece que es un tema muy fuerte porque estamos hablando de un desapego definitivo, ¿sí? Y ante esto, pues no todos estamos preparados para vivirlo, ¿sí? Por nuestros mapas emocionales hay quienes están más apegados o hay quienes están menos apegados a las personas, ¿sí? Pero un duelo por pérdida es, me parece, de los caminos más dolorosos que vamos a enfrentar todos, Rodri, porque yo siempre lo he dicho, vamos a enterrar a personas que amamos y personas que nos aman nos van a enterrar a nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no es si sí te va a tocar o si no te va a tocar, es cuándo y con quién, ¿no crees? Sí. Y entonces, si hablamos de los pasos, Rodri, bueno, pues ¿qué es la etapa de shock, Rodri? ¿Tú qué entiendes por la etapa de shock? ¿O qué sintomatología, sí? ¿O qué aspectos identificarías en una etapa de shock para la persona? Pues podría ser como esta parte de como eso, ¿no? Como estar bueno, no tanto en negación, pero como ¿Sorprendido? Sorprendido, como no lograr aceptarlo, hacerte la idea. ¿Como incrédulo? Ajá. Y también como, pues sí, o sea, literalmente como en un espasmo, ¿no? Así como que no te la crees, pues, ¿no? Sí. Y sí, o sea, pasa mucho, pues también, digo, en muertes así como repentinas, pero yo pensaba también como en cuando terminan relaciones, ¿no? De mucho tiempo. Sí. Que pues ves a la persona como muy, como si nada, ¿no? Como que no se la cree, como que todavía no le cae el 20, como que anda por la vida. Perdón que te interrumpa. O que vas al funeral y está contando chistes y está relajado y qué gusto verte y te abraza y te saluda y pareciera que está en una comida, ¿no? Como si estuviéramos en una reunión familiar, ¿verdad? Sí, dices, bueno, pues sospechoso. Sí, no le ha bajado. Sí, eso podría ser como una especie como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, como una regresión a una etapa donde pues te ríes y jajaja y no pasa nada y todavía está presente, ¿no? La persona que trascendió. Pero cuando te pega el el golpe de realidad. Sí. Fíjate que yo en esta etapa de shock, Rodri, yo les digo a mis pacientes que tengan mucho cuidado con las medicaciones, porque hay quien se automedica en estas etapas de shock. Sí, no voy a decir nombres de medicamentos, pero hay quien se echa sus famosas gotitas, sí, o sus pastillitas, y pues estás aletargado y no vives la experiencia del desapego. Claro. Creas una laguna y luego viene el golpe de realidad más duro, ¿no? Sí, o prolongas o sea, las plazas, ¿no? Y la estadía y el duelo. Sí, yo coincido contigo en este primer punto, que en el estado de shock estamos sorprendidos, no podemos procesar, no podemos asimilar, ¿sí?, la situación que nos rebasa y nos inunda. Y me parece que hay personas que lloran, hay otras que no lloran, hay unas que están como si nada. A mí pues he vivido pérdidas repentinas y no me caía el 20 hasta semanas después, ¿sí? Experiencias de ese tipo que podemos sentir. Sí, por eso también ahorita que decías de los desaparecidos, o sea, de cuando no encuentran el cuerpo, pues si no hay cuerpo no hay duelo, ¿no? O sea, es bien difícil cerrarlo, elaborar. Y justo para eso, en los funerales ponen el ataúd, pues, o... ¿Sí? ¿El féretro? Ajá. Pues abierto, ¿no? Para que tú veas a la persona sin vida y inicies como la etapa de elaboración y de aceptación de que ya falleció, pues, ¿no? Fíjate que en este punto, no sé cuál sea tu punto de vista, a mí me han preguntado, Isra, ¿es necesario acercarme a ver? Isra, ¿tengo que acercar a mis hijos o tengo que acercar a los nietos o tengo que acercar para que lo vean? Yo siempre les pido que sean muy prudentes porque este también puede ser un golpe muy fuerte.
Y pongo este ejemplo, Rodri, cuando la muerte fue un accidente y pues quedó evidentemente dañado el cuerpo, o cuando fue por actos violentos como balazos, ¿sí? Sí, pero Pues digo, es complicado. el cuerpo, o sea, no necesariamente lo tienes que ver, pero sabes que está ahí, pues, Ah, ¿no? no, sí. O sea, me refiero que creo que es a criterio personal, sí. ¿no? Quién decide acercarse y quién no, porque también hay personas que dicen yo preferí quedarme con el recuerdo de cómo estaba en vida, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, sí mencionar que esto me parece que es a criterios personales Sí. y no forzar a nadie No. a esto. Y bueno, en la etapa de shock, pues estamos en esta sorpresa. Y luego la segunda etapa, negación, Rodri, que es incluso la frase más común, ¿no, Rodri? Cuando te dicen, oye, acaba de fallecer. No es cierto. Exacto, no puede ser, no es cierto. No puede ser, no, Lo ¿cómo? acabo de ver hace una hora. Sí, acabo de comer con él ayer, Sí. o acabo de mandar unos mensajes, o acabamos de platicar. No, y no es cierto, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ¿no? Sí. Y quedamos atorados también en esta negación, y transcurren los días, y podemos seguir atorados en no. Ahora, en el caso de un divorcio o la pérdida de una relación, pues el insistir, las 50 llamadas, el estar busque y busque a la persona, el stalkear, ¿no? Comportamientos de negación. Sí, es negación y también como anestesiar un poco, ¿no? O sea, como anestesiar el dolor de que terminó la relación o lo que sea. Y estar como viendo las cosas y acordándote y es como revivir. Pero es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Es como si te tomas tus gotitas, pues es como si ves las fotos o estás como reviviendo lo mismo. Pues al final, pues sí, te anestesia un rato, pero estás aplazando y estás alargando el duelo y no estás permitiendo pues que se elabore, ¿no? O sea, que se procese la información y que hagas realmente un corte definitivo y una aceptación de que terminó, pues, ¿no? Y también es importante mencionar, porque en ocasiones es cuánto dura cada etapa del duelo. A ver, es que no hay una duración específica, ¿sí? Porque todos procesamos diferente, tenemos resiliencia diferente, ¿sí? Tenemos recursos psicoafectivos distintos, red de apoyo distinta, ¿sí? Tenemos estilos de vida más menos disciplinados, hobbies, etcétera. Hay toda una estructura para vivir el duelo, ¿no? Hay facilitadores para poder procesar las etapas. Y no necesariamente es el mismo tiempo de duración para todos, claro, y no necesariamente es el mismo orden para todos, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros los mencionamos en orden como para ir paso por paso, pero en la etapa de negación está todo este comportamiento de no es cierto lo que estoy viviendo y no quiero ver, en ocasiones no quiero ver fotos, no quiero hablar de ello, no quiero ir a la misma casa, no quiero entrar a la habitación, cierren la habitación con seguro, no toquen su ropa, no toquen su teléfono, no toquen nada, ¿sí? O hay personas que hacen lo opuesto, saquen todo, tiren todo, regalen todo, ¿no? Entonces, yo pediría que en esta etapa de negación no tomemos decisiones como de deshacernos de pertenencias de las personas o borrar fotos de la expareja, o creo que hay que darnos el tiempo de procesar, ¿sí? De procesar las emociones en la etapa de negación. Y luego seguía la tercera, Rodri, que es la tristeza y el enojo, ¿no? Que me parece que es donde viene la parte de sentirnos tristes, de sentirnos angustiados por la persona que partió, por la relación que terminó, por el cierre de ese trabajo, por la pérdida de una economía. Viene esta parte de la tristeza, de la angustia, del llanto, y luego parece que brincamos al enojo y al reclamo, ¿no? Y buscamos culpables, ¿no? Dios, el doctor, el hermano familiar que no lo llevó rápido al hospital, el del Uber o el taxi que no manejó, el de la ambulancia que no llegó, el de los seguros que se tardó en tramitar, yo mismo que no llamé, no cuidé, debí llevarlo a otro hospital. Y entramos en esta culpa, ¿no? Dios que lo mandó llamar, y aparecen estas frases con las cuales yo diría que deberíamos de tener cuidado, ¿no? Que Dios se lleva a sus mejores guerreros o que lo mandó llamar. O, no quiero entrar a profundidad por no herir susceptibilidades y no hacer juicios así, pero de repente tenemos frasecitas que no nos ayudan, ¿no? A mí me parece que la muerte es inherente a la vida y que la pérdida y el cierre de ciclos es inherente al nacimiento y al inicio de ciclos, ¿sí? Y si lo entendemos así, pues será mucho más fácil procesar. Entonces, pues en la etapa de enojo, tristeza, entramos en culparnos a nosotros, culpar a Dios, culpar a los demás, culpar a todos. Hay situaciones de negligencia donde sí hay responsables de situaciones. Sí, pero hasta en esos casos
es bien común, ¿no? Como que, ok, si hubo una negligencia médica, lo que sea, pero a veces somos tan hábiles como para encontrar relación, ¿no? Como, pues sí, el doctor la regó, pero es que yo pude haber ido con otro doctor. O sí, el doctor la regó o una negligencia, pero es que yo no me di cuenta a tiempo. O sea, y es bien fuerte, ¿no? Porque es como que cae sobre ti la culpa y la muerte y, o sea, aparte del dolor de la pérdida y aparte del dolor de lo real, pues, de la tristeza de que perdiste a alguien, pues estas culpas son bien fuertes, pues, ¿no? Sí, yo creo que para salir de esas experiencias de culpa, a mí me parece que es muy importante el trabajo espiritual en nosotros mismos. Y no me estoy refiriendo a ninguna religión en específico o a alguna religión. Estoy refiriendo a hacer conexión y despertar nuestra parte espiritual que está dentro de nosotros. Entonces, porque ahí entendemos que somos humanos y esto lo digo para las personas que escuchan esto, Rodri. No podemos evitar la muerte de las personas. Cuando alguien llegó al fin de su ciclo, sea como sea el fin de su ciclo, si es por muerte natural, si es por enfermedad, si es por que la pérdida de la salud es repentina, si es por hecho trágico, si es por suicidio, por como quiera que llegue la muerte, no podemos evitarla. No hay forma de evitarla porque no somos los dueños de la vida. Entonces hay muchas personas que van cargando culpa porque no fueron, porque no dijeron, porque llegaron tarde, porque hablaron tarde, etcétera, etcétera, y duran muchísimo tiempo atorados cargando esta culpa. Es bien común. Bueno, yo he observado que, sobre todo con papás, ¿no? O sea, papás que se le mueren los hijos. Digo que es un duelo De los muy peores. duro. Dicen que no se elabora, ¿no? Dicen que no se, o sea, que nunca lo superas, que aprendes como a vivir con eso. Pues es que en apariencia rompe la ley de vida, ¿no? Sí. Que el más viejo muere. Sí, y es bien fuerte, pues, ¿no? Pero yo sí he observado que tienden mucho pues, a culparse los papás, ¿no? Es que fallé, es que faltó esto, o sobró esto, o por qué no hice esto, por qué no lo cuidé. O sea, y ese es yo creo que en parte es de lo más difícil, pues, ¿no? O sea, como todo eso al final se culpa, ¿no? Sí, yo le compré ese carro, yo le regalé ese Mm. viaje, yo le dije que fuera o no fuera a tal lado y sí, no, No, es que no hay y forma. cuando realmente sí, no sé, de que se pelean y el salte de la casa y se sale el hijo y pasa algo, o sea, todavía peor, ¿no? Sí. Porque si hay como una parte real, digo, que nada es garantía de nada, pues, ¿no? Pero son hechos como muy puntuales donde realmente sí hubo una acción y donde pase algo, ahí sí ¿Sabes qué es es lo que yo más, les digo? Sí, es peor la experiencia. sí, ¿Sabes qué frase les digo yo a mis pacientes, a las personas con las que trabajo procesos de duelo por pérdida así repentina? Siempre, siempre, y en esta frase, pues no todos, pero casi todos truenan. Yo les digo, ¿no sabías que iba a morir? No sabías que iba a morir, por eso no lo abrazaste, por eso no pediste perdón, por eso no le dijiste espera, por eso no claro. buscaste la reconciliación. No sabemos que las personas van a morir o que vamos a morir, Rodri, a excepción del suicida, ¿no? Pero de ahí en más, Rodri, no hay manera de saberlo. Entonces, quitarnos estas culpas y estas cargas mentales, ¿sí? Porque en el tema del duelo por pérdida, en el tema de la muerte, pues a menos que sea una muerte anunciada que nos permite poner en orden nuestras cosas, nuestras relaciones, nuestros vínculos, ¿sí? A excepción de la muerte anunciada, pues la muerte, el resto de muertes no son anunciadas, sino en ocasiones pues no estamos al día en nuestras relaciones, en los vínculos, en las dinámicas con los demás, y así nos encuentra, Rodri, no respeta, no avisa, ¿sí? En este sentido de las muertes no anunciadas, no avisa y simplemente nos vamos y así quedan las cosas y así es como tenemos que procesarlo, ¿no? Y bueno, pues en esta etapa ser amable con uno mismo, ¿sí? Entender, súper entender que son etapas y que estas etapas pueden durar toda la vida si no hacemos trabajo personal, porque no es que Sí. se resuelvan en automático, uno tiene que hacer trabajo de introspección, ¿sí? Elaborar duelos con tanatólogo, con psicoterapeutas, pero hacer elaboraciones de duelos por pérdidas, ¿cierto? Y bueno, ser muy, muy compasivos con nosotros mismos, no victimizarnos, no culpabilizarnos y si sentimos o tenemos alguna responsabilidad, pues elaborar el perdón propio, Sí. ¿no? El trabajo de perdón personal. Sí, Y porque luego como que
Eso que decías que no porque pasa el tiempo ya se va a resolver solo, ¿no? Al revés, como Empeora. que Sí, es lo que decía, ¿no? Te deforma la experiencia. En vez de transformarte, te deforma, ¿no? Y bueno, también entender que estos altibajos donde estamos de repente enojados, de repente tristes, de repente... Incluso hay quien se enoja con la propia persona que trascendió. Sí. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Y, ¿sabes? O sea, también le toca al fallecido su regañada, por decirlo así. Entonces, entender estos cambios de humor son naturales y es parte del proceso de la elaboración de un duelo. Sí, no es lineal, como decías, ¿no? O sea, no es como que, ya pasé de la etapa 1 y ya la libré, a la 2. ¿no? O sea, No. O sea, puedes ir en etapa 3 y te regresas a la 2. Puedes ir en la 4 y te regresas a la 1 y claro, ¿no? Sí, es un ir y venir y es parte de, ¿no? O sea, no porque te regreses o no porque te enojes otra vez o no porque te vuelvas a poner triste, quiere decir que estás retrocediendo o que estás empeorando. O sea, al revés, o sea, hay movimiento psíquico y hay movimiento de las emociones y es parte del proceso y es parte de lo que se necesita para avanzar, ¿no? Fíjate que en el libro tibetano de los muertos leí algo que me sorprendió. Para mí es uno de los libros más fuertes que he leído, Rodri. Y ahí habla de los bardos, que son los periodos de tiempo y las transiciones que según los budistas, el alma de la persona que fallece va a enfrentar, ¿sí? Y va a pasar por diferentes bardos. Pero leí algo que me llamó la atención. Dice que cuando alguien fallece, somos sumamente egoístas porque lo que estamos llorando es nuestro apego y lo que estamos llorando es nuestro dolor y a quienes le estamos llorando es a nosotros mismos. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de la persona que trascendió y que está en esta experiencia espiritual, ¿sí? Desencarnándose, soltando su cuerpo y trascendiendo a otro plano de conciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto, Rodri? Porque también nos ayuda en el proceso de duelo entender que sea como sea, nosotros seguimos respirando, nosotros seguimos comiendo, nosotros seguimos teniendo esta existencia terrenal, esta corporalidad y también entender que la persona que amamos está en su proceso de transición, está en su proceso de adaptación, está en su caminar de conciencia espiritual y avanzando. Y la muerte se trata de él, no solamente de mí, ¿sí? Porque si no hago todo un ritual egocentrista y yo no soy el centro de la pérdida o del duelo, a mí me representa una experiencia emocional que debo resolver y me impacta. Pero la experiencia central no es mi experiencia emocional, es la experiencia de la persona que trascendió. Y hablando del duelo por pérdida. Entonces, tener esta capacidad de entender nuestro lugar en un duelo. Y bueno, de ahí pasamos a la tristeza profunda, Rodri, que a mí me parece que es la etapa más seca, más austera, más sin sentido, más de desierto emocional. La tristeza profunda es cuando, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para negarlo, para enojarnos, para culparnos, culpar a alguien más, ¿sí? El llanto, la rabia, las explosiones, llegamos a un cansancio emocional y nos damos cuenta que hagamos lo que hagamos, la persona no va a volver, Rodri. La persona no va a regresar. Y es aquí donde experimentamos la desolación total. Y es aquí donde muchas personas quedan atoradas y se empieza a deformar su personalidad emocional por mucho tiempo, porque empiezan a cargar el dolor. Y hay algo que me gustaría mencionar, Rodri. No debemos cargar nuestras pérdidas, no debemos cargar a nuestros muertos. No podemos ir cargando los muertos, los duelos, las pérdidas dentro de nosotros, porque esta carga, Rodri, es muy pesada y nos va a deformar. Nos vamos a amargar. Hay que aprender a soltar, a enterrar, a cortar, a agradecer. Y algo muy importante de esta etapa, lo voy a decir de una manera que puede sonar un poquito curiosa, el despedirnos mental, emocionalmente y en ocasiones el pedir permiso para poder avanzar y ser felices. Sí, ¿y por qué digo permiso? Porque en ocasiones sentimos esta culpa o que traicionamos a las personas que dejamos en el camino o que nos dejan en el camino de la vida. Sentimos que los traicionamos si volvemos a sonreír, si volvemos a ser felices, si volvemos a disfrutar. Sí, he trabajado con pacientes
que pierden a su pareja y se castigan y no se dan permiso de volver a amar o de volver a hacer una vida de pareja, ¿no? O de volver a tener un hijo cuando pierden al hijo, ¿sabes? Entonces, o padres que pierden a sus hijos y no se dan el permiso de volver a festejar Navidad o Año Nuevo o cumpleaños, o nos quedamos atorados en pactos y lealtades, Rodri, de dolor, porque pareciera que el dolor es el tributo que rendimos para decir cuánto amamos y cuánto extrañamos a la persona. Pero estos tributos de dolor son muy desgastantes. Es un peso que nos dobla, Rodri, y aprender a cortar estos tributos de te amo tanto y te extraño tanto que no volveré a ser feliz, no volveré a sonreír, no volverá a ser la vida la misma sin ti. Y Rodri, para mí esto es una cadena perpetua muy desgastante. Sí. ¿No? Sí, pues ahí entra la renuncia, ¿no? O sea, la importancia de tanto... Digo, ahorita hablaremos de otros tipos de pérdidas, pero también en una pérdida de una muerte, pues, ¿no? O sea, la renuncia de... Pues, o sea, como decías ahorita, puede ser... Pues sí, me cambió la vida, sí, la vida no va a ser igual, sí, ya no vas a estar. Y es real, ¿no? O sea, realmente esa vida que tenías con esa persona, pues ya no va a estar, pues, ¿no? Entonces... Pero no porque no tengas esa vida, no puedes tener otra vida nueva, otra pareja, otras experiencias, pues, ¿no? Y esa es la renuncia, ¿no? O sea, es como realmente, pues, lograr como introyectar esa realidad. Porque sí, la etapa del coraje y la tristeza, pues te mueve, ¿no? Sí, es energía. O sea, y a veces digo, no a veces, es necesaria para el proceso porque, pues, al final... Pues el reclamo, la culpa, el enojo, el gritar, el aventar cosas, el enojarte, pues es movimiento pulsional y es necesario para salir, pues, ¿no? Pero cuando caes en esa tristeza profunda que dices, ok, sí, ya me enojé, ya grité, ya culpé, ya reclamé. ¿Ahora qué hago? Ya es como que, a ver, pues no queda nada más que renunciar y aceptar que sí, tal vez te cambió la vida, tal vez no vas a volver a vivir esas experiencias con esa persona, pero no por eso quiere decir que ya no vas a poder vivir más, ¿no? O sea... Sí, claro. Y esa es la famosa renuncia, pues, y la renuncia es como algo muy estructurante y muy elaborado. O sea, realmente no es tan fácil, pues. No te interrumpo, bro. Hay una frase de Norman Cousins, un escritor norteamericano, que me gusta. Es muy conocida esta frase. Y él dice que la tragedia de la vida no es la muerte, sino que la tragedia de la vida es lo que muere dentro de nosotros mientras estamos vivos. Entonces, en ocasiones o siempre diría yo, es una gran tragedia perder a alguien que amamos, pero la tragedia se engrandece o la engrandecemos cuando empieza a morir dentro de nosotros algo, cuando no renunciamos al dolor. Porque dentro del tema de las renuncias, yo tengo que aprender a renunciar a lo que me mata, a lo que me daña, a lo que me duele, a la autodestrucción. Y en ocasiones, las anclas de amor, Rodri, o los pactos de amor, pues son deformantes porque ese te amo, y te lo voy a demostrar a través de no superarte a esa pareja que te divorciaste, no superarte ese noviazgo que terminaste, no superarte a esa persona que trascendió, que perdiste, que falleció. Y estos pactos de no te voy a superar y la manera de mostrarte que te amo siempre y que te amaré siempre es sufrir. Esa es una experiencia deformante, Rodri. Y en la tristeza profunda es donde podemos hacer estas anclas y estos pactos que parecerían a primera vista muy románticos, muy amorosos, pero a mí me parecen peligrosos, ¿sí? Porque no es sano morir emocionalmente junto a alguien que ya tuvo una muerte física y trascendió. Porque la experiencia de vida y muerte es personal, Rodri. Entonces yo no me puedo permitir a mí morirme en la muerte de alguien más. Sí. Y bueno, ya ni qué decir, Rodri, cuando los vínculos quedan a medias. No nos hablamos, no nos despedimos,
no nos dijimos, no nos agradecimos, no nos perdonamos y simplemente fue como un corte de cuchillo inmediato, Sí. el hilo de la vida, y quedaron tantas cosas sin decir porque se agrava la elaboración Sí. del duelo por mucho, ¿no? Y bueno, Rodri, cuando logramos salir de esta tristeza profunda, viene una etapa donde empezamos a ver la luz al final del túnel y es la búsqueda de sentido, ¿no? El reestructurar mi vida con la pérdida, el aprender a avanzar con las pérdidas, el haber hecho el trabajo de qué significó esta pérdida para mí, ¿sí? ¿Qué me significó esta pérdida? Entender cómo me dañó, cómo me dolió, los impactos que deja en mí, lo que transforma o deforma en mí, que esto es una experiencia que tiene en gran parte responsabilidad uno mismo, y es cómo voy a vivir mi vida con lo que ya no está, con quien ya no está, con lo que ya no tengo, ¿no? Quizá antes tenía una economía muy sustentable, ahora ya no. Quizá antes tenía esta persona que amaba y ahora ya no porque ya no me ama o ya no quiso estar conmigo. Quizá antes tenía salud, ahora ya no tengo salud. Quizá antes estaba papá, mamá, hermano, hijo, amigo, ahora falleció y ya no está. Quizá antes tenía ese trabajo, ese negocio, ahora ya no lo tengo. Me parece que podríamos poner el ejemplo en la etapa de confinamiento con el famoso bicho que atravesamos. Me parece que hubo muchos duelos, muchas pérdidas de todo tipo, Rodri. Sí. Por economía, por fallecimiento, por salud, por estilo de vida, ¿sí? Por libertad, ¿cierto? Entonces, en la búsqueda de sentido es, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿No? ¿Y hacia dónde voy a avanzar? Y, bueno, al final tenemos ya la resignación, la aceptación, la paz. Y a mí me parece que esta etapa está altamente conectada no solo a resiliencia, no solo a capacidades psicológicas, afectivas o de red de apoyo, sino a un profundo trabajo espiritual de lo que significa la vida y cómo la entendemos y cómo la vivimos. A mí, Rodri, a mí se me quedó muy grabado que la manera en la que vives va a ser muy importante a la hora de morir y en la manera que mueras, ¿no? Porque no sabemos la forma. Esto en cuanto a los duelos a grandes rasgos, Rodri, todos estamos expuestos y a mí me gustaría decirte, no decirte, preguntarte, ¿tú has vivido ya duelos? Sí, bastantes. La pregunta ofende, Isra. Sí, pues es que yo pensaba justo ahorita eso, que, o sea, un duelo no nomás es pues, una muerte, digo. O una sola vez en la vida, ¿no? Ajá. O sea, realmente yo creo que todos los días tenemos algún duelo, ¿no? Pues se te acabó el día, se te acabó el dinero, te diste cuenta que pues te salieron canas, Se te cayó el pelo. se te cayó el pelo, o sea, sí, o sea, realmente todos los días hay un duelo, ¿no? O sea, te quedaste sin algo, sin alguien, te diste cuenta que tuviste que avanzar, que renunciar a algo, y es, pues sí, o sea, todos los días pasa algo que es pues un duelo, ¿no? O sea, el hecho de pues, despertar en tu día, planear tu día y darte cuenta que no salió como planeabas y se te acabaron las horas, tienes que esperarte al otro día. O sea, todo eso son duelos, ¿no? O sea, tienes que renunciar, tienes que aplazar, tienes que hacerte la idea de que no vas a poder hacer todo lo que te imaginaste. Eso también es un duelo importante, ¿no? O sea, los ideales que tenemos, o sea, la autoexigencia, los ideales que no llegamos a cumplir, pues por causas reales o porque son demasiado altos, ¿no? Pero sí, o sea, realmente yo creo que pues yo sí he tenido duelos de muchos tipos, ¿no? Sí. Sí, entonces desde muertes, o sea, pues un muy buen amigo mío falleció hace ya 9 años y fue un accidente, pues. Entonces sí pues realmente nunca había experimentado yo algo así con alguien tan cercano. Y pues sí fue algo pues muy doloroso, me arrasó, o sea, sí tardé un rato en reponerme. Y pues sí, o sea, yo pues ver a la familia, ver a sus papás, a sus hermanos, sí ha sido fuerte, pues, ¿no? O sea, porque los primeros años, cada que los veía era como si hubiera pasado hace un día, ¿no? O sea,
como si acabara de pasar, pues. Sí, parece que se detiene el tiempo en algún sentido y en otros sentidos el tiempo vuela, ¿no? Eh, yo he vivido también muchos duelos muy fuertes de amigos que he amado, la muerte de mis padres, eh, distanciamientos emocionales, pérdidas económicas, duelos, pero me parece que todos, Rodri, todos, unos vamos más adelantados, otros vamos más atrasados, pero todos traemos ya Va a nuestros tocar, duelos, ¿no? ¿verdad? Y lo que decías me gustó porque tienes toda la razón, Rodri. La vida nos va preparando en el día a día para los grandes duelos, Sí. porque vamos con micropérdidas, ¿no? Vamos con micropérdidas y con desapego. De repente llegan papás al consultorio y me dicen, Isra, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a entender o a esconderle o a hacerle entender que pues, su perrito murió, su gatito murió, su canario murió, ¿no? Y le quieren esconder esto y yo, no, 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 no. La vida te está dando la oportunidad de que le empieces a trabajar la conciencia de la pérdida, del desapego, Claro. ¿no? Y en las vivencias diarias, Rodri, vamos teniendo pérdidas, desapegos y duelos. Y luego ya llegan estos macroduelos, ¿no? De pérdidas ya más fuertes que nos confrontan con nosotros mismos. Y, y bueno, también en el tema de los duelos, Ro, ¿qué pasa cuando el duelo tiene que ver con la expectativa que se te rompe Ujú. de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu pareja, de tu amigo? ¿No? ¿Qué pasa cuando es un duelo más enfocado no a la trascendencia física, sino a la muerte de la admiración o el respeto o el cariño que le tenías a una persona, ¿no? Porque te traiciona, porque te abusa, porque te hiere, porque te miente, porque te deja de lado, porque le eres indiferente o eres invisible a los ojos de este padre, madre, hermano. Pues eso también, también son duelos, Rodri, Claro. porque en ocasiones las personas es, pero ¿por qué no me veo? ¿Por qué hace diferenciaciones? O ¿por qué tiene favoritos, no? ¿O por qué me desprecia? ¿O por qué me abusó? ¿O por qué me tocó? ¿O por qué me lastimó? ¿O por qué me traicionó? ¿Sabes? Entonces, también este tipo de duelos son muy fuertes, Rodri. Cuando sufres una infidelidad, cuando sufres un abuso, ¿sí? Cuando sufres una indiferencia. Esto también genera duelo, Rodri, porque son muertes de relaciones, Sí. son muertes de estados profundos de confianza, son muertes de expectativas o de vínculos, Sí. Sí, ¿no? son O sea, pérdidas, ¿no? sí, son pérdidas, o sea, fuertes Sí. también, ¿no? Y en ocasiones las personas no saben qué hacer ante estas situaciones y aquí es donde conectamos el tema de la renuncia. Es que hay que aprender a renunciar. Fíjate, Rodri, yo lo planteo así. Hay que aprender a renunciar a lo que nos daña y a quienes nos dañan. Ujú. Pero en ocasiones, en nombre del amor, en nombre del vínculo de sangre o en nombre de la genealogía de la familia, porque pertenece al árbol genealógico, pues tolero el abuso, el daño, el maltrato y no solo lo tolero, sino que me quedo callado, me quedo callada y lo convierto en un tabú, ¿no? Entonces, sí es importante entender que es muy necesario renunciar a todo lo que nosotros consideramos que nos daña y también renunciar a quienes nos dañan y también renunciar a lo que yo mismo me hago y me causa daño, porque lo dije por ahí en los primeros podcasts. En ocasiones vamos diciendo que nos hicieron, pero no es cierto. Yo me hice, yo me provoqué, ¿no? O en Claro. ocasiones voy diciendo, me sucedió. No, no te sucedió, te lo provocaste. Tú te lo estás provocando, Claro. ¿no? Y no sabemos renunciar. Sí, esa es la... Pues es, por ejemplo, poniéndolo en las etapas que hablábamos, pues te quedas atorado en la etapa de culpa, ¿no? Es que me hizo, es que me dijo, es que ¿por qué me pasó esto? Y sí, o sea, puedes durar años en lo mismo cuando realmente, pues si volteas la mirada y te pones a pensar desde ti qué está pasando, te das cuenta que tú también tuviste participación, tú también te enredaste, tú también elegiste ciertas cosas. Y al final es eso, ¿no? Es como realmente hacerte cargo y hacerte responsable y renunciar a esa culpa, a esa, pues a aventar la bolita al otro y pues hacerte cargo de tu participación y de tu responsabilidad, pues, ¿no? Que está cabrón, o sea, no es fácil, pero a la larga, digo, puedes tardar años, ¿no? O sea, pero llega un punto donde ya no te, pues ya no te queda, ¿no? O sea, ya no te queda de otra más que realmente hacerte cargo, pues.
¿Qué opinas de de que en ocasiones somos bien rejejos para renunciar? O sea, sé que me hace daño, sé que no me suma, sé que no es mi lugar ahí, pero ignoro todo esto y me vendo humo creyendo que voy por buen camino, ¿no? O sea, no sé si te ha sucedido en la vida que te topas de frente contra un muro y sabes perfectamente que fue porque tú sabías que ibas hacia allá, pero no quisiste verlo. Sí. Sí, es bien curioso cómo se va presentando como de a poquito, ¿no? O sea, pasa algo. Así como lo que le llaman ahora de moda las red flags, ¿no? Sí, como esos señales de, Sí. güey, vas mal. Y no haces caso y es más grande el golpe, ¿no? Y no haces caso hasta que llega un punto donde ya no tienes de otra, pues, ¿no? Y es que este tema del apego, Rodri, para mí el tema de la renuncia es que, pues en ocasiones creemos que no pasa nada, creemos que pues solo se va a resolver, creemos que la situación va a cambiar, creemos que no nos va a dañar. Y es que, ojo, la renuncia no es de que me di por vencido y renuncié y ya no voy a hacer nada, ¿no? O sea, no es algo pasivo, pues es algo activo. Muy bueno. Es una renuncia activa a dejar a un lado tus ideas, tu ideal de que no, es que como yo no puedo fracasar, no voy a dejar esta relación hasta que pase lo que pase, ¿no? Entonces, la renuncia no es darte por vencido, pues, ¿no? Creo que eso sería una rendición, ¿no? Ándale. Sí, o sea, el darte por vencido es como una rendición, es como una aceptación pasiva de, pues me rindo, ya, sí. Pero la renuncia es, sé que todavía puedo dar batalla y me puedo aferrar y me puedo poner terco o necio, pero sé que no es bueno para mí, así que aquí me bajo del vagón, del vagón del tren, ¿no? Sí, porque es al revés, ¿no? O sea, es como renunciar no es, bueno, pues ya estoy en la relación, ya me quedo, ya ni modo. O sea, eso es renunciar pasivamente, ¿no? Como, pues ya ni modo, pues ya no va a cambiar, pues ya estoy aquí, pues ya para qué, ¿no? Y la renuncia activa es, ok, sí, me va a doler, sí va a ser un duelo, sí voy a tener una pérdida de una relación, de un estatus, de un estilo de vida, lo que sea. Sin embargo, elijo esa renuncia activa que me va a costar y me va a implicar un montón de cosas, pero al final es lo que yo quiero, ¿no? O sea, estás eligiendo renunciar a lo que ya no va acorde contigo, pues. Y para hacer estas renuncias, yo veo en los pacientes que en ocasiones quieren tener ya algo asegurado, Bueno. ¿no? O sea, voy a renunciar a este aspecto disfuncional o a esta persona, o voy a renunciar a este ego o a este estatus, pero ¿qué voy a ganar? ¿O de qué me voy a agarrar inmediatamente? ¿O qué voy a lograr? A mí me parece que el trabajo personal profundo se logra precisamente en este camino, no tanto en el momento del logro, no tanto en el momento del triunfo, sino en los momentos de las renuncias. Eso nos hace fuertes, eso nos hace, me parece, con una estructura volitiva más sólida, ¿no? El renunciar porque yo, por acto consciente, me doy cuenta que por ahí no es. Ujú. No Y porque no pueda o mande. tolerar lo que venga, pues, ¿no? Que generalmente viene el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Ujú. Cuando renuncio a algo que me hacía daño, pero que me gustaba, o que me mantenía en una zona de confort, o que me anestesiaba, y hago la renuncia, pues ahí viene el guamazo, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a renunciar a dinámicas disfuncionales, o cuando voy a renunciar a una relación, o cuando voy a renunciar a un vicio, Ujú. ¿sí? Cuando voy a renunciar a un comportamiento autodestructivo, pues también hay un duelo ahí. Sí, claro. Porque pues ya no voy a tener ese estímulo o ese placer. No, y digo, por ejemplo, en el caso de una relación, pues te vas a quedar solo, ¿no? O sea, realmente vas a renunciar pues a una pareja, a un acompañamiento, a ciertas cosas que la contraparte, pues sí es quedarte solo, estar contigo, tolerar esta soledad, tolerar esta angustia, tolerar todo lo que implica esa renuncia, pues. Por eso es tan difícil. Y volvemos al ejemplo de las gotitas, ¿no? O sea, las gotitas,
Pues puede ser alcohol, pueden ser medicamentos, puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser... Sustancias o experiencias. que al final te anestesian y al final aplazan el duelo, ¿no? O sea, por eso... Incluso el otro día vi un post que me gustó. Porque ahorita se habla mucho del contacto cero, ¿no? De que terminaste tu relación, bloquéalo de todos lados y contacto cero y... Niega lo que pasó. Exactamente. Y podrías caer... Digo, a veces sí ayuda, obviamente. Pero lo importante es la cabeza, ¿no? O sea, puedes bloquearlo de todos lados y puedes no saber nada de la persona, pero puede ser un mecanismo contrario. O sea, puede que eso haga que aplaces el duelo y que lo pongas como en stand-by y que lo traigas en la cabeza. O sea, aunque no hables con él, aunque no veas sus fotos, aunque no sepas nada de la persona, pero lo traes en la cabeza y eso es como... Pues al final no estás haciendo el corte, pues, ¿no? Es que cuando los pacientes o cuando hacemos eso, lo hacemos por resistencia. O sea, no estoy cortando el vínculo porque es lo más funcional no hablar, no vernos. Estoy cortando el vínculo y estoy queriendo hacer una resistencia. Me resisto a hablar, me resisto a estar, me resisto a stalkear, me resisto. Sí. Y en esa resistencia estás gastando un chingo de energía y terminas súper fatigado mental y emocionalmente. Pero cuando lo haces por conciencia, cuando no hay una resistencia, exacto, por conciencia, ¿no? Y aquí hay dos palabras que yo utilizo. Las renuncias para mí tienen que ver en hacer una diferenciación entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Porque en ocasiones todas las decisiones que tomamos están basadas en lo que queremos, pero eso que queremos no es lo que necesitamos. Tarde o temprano ese camino te va a extraviar. Entonces, tomar decisiones de renuncia en base a lo que yo necesito en mi vida, ¿no? Pero es un discurso y no sé si te pasa que los pacientes dicen, ay, es que se escucha bien fácil. Pues no es que se escuche fácil. No es un tema de fácil o no fácil. Me parece que en la vida, pues, Rodri, ¿qué es fácil? A veces... Te iba a decir, ir al baño es fácil, pero hay personas que están bien estreñidas y van a decir, no, ni siquiera eso es fácil, ¿no? Entonces, es relativo. Pero no esperemos que el trabajo personal sea sencillo, porque pues no lo es. Para nadie lo es. No, y en cualquier elección o cualquier cosa que tú escojas, hay una renuncia implícita porque estás dejando de escoger otra, ¿no? O sea, no puedes hacer todo y no puedes tener todo y tienes que escoger y tienes que renunciar a otras, pues. O sea, si yo quiero tener ese trabajo, pues voy a tener que renunciar a otro. O si yo quiero dedicarme al deporte, pues voy a tener que renunciar a las salidas y al alcohol, ¿no? O sea, está implícito la renuncia en cualquier elección que hagamos, pues. Por eso también es difícil, ¿no? Porque todo queremos y queremos tener todo en la mesa y pues un día esto y otro día aquello. Y por eso es lo que dices. Pues sí, quieres un montón de cosas, pero realmente ¿qué necesitas o qué te va a llevar a la vida que quieres tener? Y es elegir y es renunciar y es tolerar el duelo de eso que estás dejando, ¿no? Por tener otra cosa, pues. Y luego la otra palabrita, Rodri. Una palabrita que de repente nos causa un montón de lata, ¿no? Bueno, es que si renuncio, pues... Fracasé. No, espera. Hay quien dice, ¿no? Si renuncio es que fracasé. Y están obstinados con algo que les va a quitar la salud mental o la paz emocional o la salud física. Y ahí están de aferrados, ¿no? No, yo me refería a otra palabra, Rodri, que es... Pues es que si renuncias, pues es inherente que también tienes que elaborar una aceptación. Exacto. ¿No? Y en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar que papá murió y las cosas no estaban bien, que mamá murió y las cosas no estaban bien o sí estaban bien, o que papá o mamá murieron y que los voy a extrañar o no les dije o no me dijeron. Entonces, de repente quedamos atorados en una etapa de regresión. ¿Y a qué me refiero con etapa de regresión? Que queremos explicar la realidad como niños, basados en la fantasía. Es que yo quería decirle, es que por qué se murió, es que yo quería que estuviera, es que por qué terminó la relación, es que por qué nos divorciamos, es que por qué me dejó de amar. Y estamos en una etapa de regresión porque estamos como niños haciendo un berrinche de que las cosas deberían de haber sido de otro modo. Entonces es bien difícil en ocasiones aceptar cómo fueron las cosas, Rodri, cómo se dieron las cosas.
Sí, cómo murió la persona, en las circunstancias, en cómo estaba la relación, cómo acabó la relación de pareja, cómo se dio el término de una relación laboral, cómo llegó la afectación de la salud, cómo creciste en tu familia, si te aceptan o no, si te quieren o no, si te hablan o no, si te tratan o no, si te integran o no, si te involucran o no. Y entonces de repente, pues no aceptamos como se han dado las cosas y nos aferramos a modificar el pasado. ¿Cómo chingados modifico el pasado? No sé, ¿qué gano con hacer un berrinche? No voy a poder regresar a hacer las cosas diferentes. Lo que puedo hacer es elaborar el duelo dentro de mí y las renuncias dentro de mí para poder relacionarme con ese pasado desde una base emocional diferente, no de resentimiento, no de frustración, no de tristeza, nostalgia o dolor, sino de una aceptación y un aprendizaje. Pero hay que elaborar, ¿cierto? Entonces, pues en ocasiones, pues yo soy bien terco, ¿no? A mí... Sí eres. Sí eres. Todos me dicen eso. Pasita, Toño, tú, todos los que me conocen. Pues en ocasiones yo digo no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Y ahí está la terquedad. Hay que hacer trabajo, reestructurar para poder relacionarnos con nuestra historia, con nuestras pérdidas, sí, pero desde un ángulo diferente. También es como... Pues al final lo desconocido da miedo, ¿no? Entonces también es como esta parte de... Pues sí, está de la chingada, sí, no lo paso bien, sí, no me aceptan, sí, no me incluyen, sí, no me quieren. Pero pues es lo conocido, ¿no? O sea, es lo que... Porque es renunciar a eso, aceptarlo y empezar a caminar un camino nuevo, desconocido, incierto, que obviamente, digo, es la idea pues, que te lleve a algo mejor, pues, ¿no? Pero pues sí da miedo, ¿no? O sea, sí los cambios, la renuncia, el dejarlo conocido, pues sí genera, pues genera miedo, genera angustia, genera inseguridad, incertidumbre, o sea, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas nuestro aparato psíquico, nuestra mente, pues se basa en eso, ¿no? En lo conocido, en lo que ya está ahí, en el pasado, como en lo que ya hemos conectado, ya hemos como hecho, pues, ¿no? Honro. A mí me gustaría dejar 2 libritos. Yo recomiendo que si pueden los compren y para que los subrayen y hagan anotaciones. Me gustaría recomendar 2 libros. Para esto que estamos hablando de las renuncias, los duelos y la aceptación. Son 2 libritos así muy chiquitos, pero para mí son shots de sabiduría. El primero es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, que para mí es un libro exquisito de las renuncias, ¿sí? Y El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl, ¿no? El creador de la logoterapia. Estos 2 libritos, Rodri, son muy disfrutables. Son libritos casi de bolsillo, chiquitos, pero a mí se me hacen exquisitos para poder profundizar en qué, en la gran capacidad que tenemos las personas para poder avanzar en el camino de la vida, Rodri. Porque parte del camino de la vida, no sé si es el objetivo máximo o no, yo desconozco los objetivos máximos de la vida, pero a mí, Isra, a mí me parece que el trip de la vida en gran medida se trata de transformarnos. En ocasiones nos centramos en lograr y en temas así, que también es parte de la vida, pero es un viaje de transformación. Y entonces, pues Rodri, si yo no me voy transformando con lo que vivo, con mis experiencias, si yo no voy haciendo trabajos de renuncia, de aceptación, elaborando mis pérdidas, elaborando mi duelo, dejando atrás lo que ya no es para poder tomar lo que sí es, pues si yo no voy consciente de este proceso, pues me voy a deformar, se va a deformar mi carácter, mi personalidad, ¿sí? Se va a deformar mi manera de relacionarme, de vincularme y de experimentar la vida. Se van a ir muriendo aspectos de mí, ¿sí? Y me parece que es así, como diría Norman Cousins, es una gran tragedia. Entonces estos 2 libritos nos pueden ayudar a entender y a profundizar más en estos conceptos que estamos trabajando aquí tú y yo. Hasta aquí, ¿qué piensas, bro? Pues sí, yo pensaba ahorita también el duelo patológico, ¿no? Que le llaman. Que pues sí, es como... Porque hablabas también de los tiempos de los duelos, ¿no? O sea, yo creo que... Digo, no hay un tiempo definido. Obviamente, cada
cada duelo, cada persona, cada situación, cada pérdida es totalmente diferente. Pero sí debe haber como cierto proceso y pues ser honestos con uno mismo y darnos cuenta donde estamos atorados, ¿no? Porque sí, o sea, un duelo patológico es como dices, ¿no? No, es que yo estoy bien triste porque hace 15 años se murió, o sea, y eso ya tiene que ver más con algo interno, pues, ¿no? O sea, realmente la pérdida en lo concreto, pues sí duele o sí afecta, pero ya se conecta con más cosas inconscientes de uno y ese es A veces ni siquiera sabe la persona qué perdió, pero pues, está triste y es una melancolía y la nostalgia y es que en alguna vez en mi vida fui feliz y, o sea, y es bien pesado porque es gente como, pues, que la pasan muy mal, ¿no? Y realmente se vuelven pesados para todos, ¿no? Es que nadie me quiere y es que seguramente ya te enfadé como enfado a todos y es que seguramente ya no me vas a querer ver o sea, hasta los pacientes, ¿no? O sea, es que ya no me vas a querer atender porque seguramente soy tu paciente más pesado Sí, y digo, qué fuerte porque así viven ellos, me ¿no? O voy a sea, enfadar con la misma historia cada sesión. sí. Pero sí, o sea, es como, más allá de haber tenido una pérdida en lo real, en lo concreto, pues ni siquiera saben qué perdieron, pero es una tristeza muy profunda, ¿no? O sea, Es que a mí me parece que en el duelo patológico lo que lo caracteriza es la prolongación de las etapas, el estancamiento en etapas Ujú. y el sufrimiento mental, ¿no? Me causa un poco de gracia los ejemplos porque sí, Rodri, de repente por ahí sale la canción famosísima, ¿no? De que te recuerda como la de Amor Eterno, ¿no? Sí. Y empiezan a llorar y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y esperas que te digan, no, hace 1 año, 2 años, 3 años. No, es que hace 20 años que y tú, ay, Sí. cabrón, ¿no? Entonces, ya estás más cerca de saludarla de nuevo que de la pérdida, ¿no? Entonces, sé que no tenemos derecho a decirle a nadie absolutamente cuánto se debe de tardar en vivir su proceso de duelo, pero sí es una invitación a no construir casas de campaña en las etapas del duelo y quedarnos a vivir ahí por años, ¿no? O sea, hay que avanzarle, 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 hacer trabajo personal. Y no lo estoy diciendo desde el ignorar los procesos de duelo, porque, porque ya me aventé buenos procesos de duelo, Rodri, muy fuertes, ¿sí? Como muchas personas que nos pueden estar escuchando. Y hay más aprendizaje y hay más uh, elementos nutritivos en vivir el proceso de duelo que en estancarnos y ponernos a vivir desde el duelo, ¿no? O sea, vivo mi vida desde el duelo. Me quedo atorado en el duelo y desde aquí trabajo, me relaciono como pareja, hago mis actividades, pero desde el dolor, desde el duelo. De aquí no me voy a mover, porque si me muevo, como lo decíamos hace unos minutos, si me muevo estoy traicionando a la persona que trascendió, ¿no? Entonces sí, el duelo patológico hay que trabajarlo y tratarlo. Eh, Ahora bien, a mí me han preguntado, entonces, Isra, ¿a partir de cuándo el duelo patológico? Rodri, he atendido pacientes que perdieron un familiar y que lo están buscando en las fosas Sí. clandestinas. Y Rodri, llevan ahí 8 años y eso no es que sea un duelo patológico, es que están tratando de cerrar un ciclo Claro. que para ellos es muy doloroso, ¿no? Pero hay quien dice, se murió mi abuelita de 99 años, hace 15 años y no lo supero. Hombre, o sea, Sí. vamos, ¿no? Que ya hay que moverte de ahí. Y bueno, hay otros aspectos que no hemos mencionado y me gustaría poner en la mesa, Rodri. ¿Qué sucede cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, de inocencia? Cuando hablamos de alguien que fue abusado, violado, cuando hablamos de personas que en su infancia fueron abusadas por tocamiento o por violación consumada, ¿sí? Por abuso coital. Hay una pérdida, Rodri, de la confianza, hay una pérdida de toda la estructura de inocencia, Rodri. ¿Sabes? También me parece que es un duelo muy fuerte elaborar y más cuando ese tipo de abusos se dan Sí, por un miembro de de la familia, ¿no? Cercano, inmediato. Entonces, Y pues se vuelve todo bien amenazante, ¿no? O sea, ¿en quién confías? Pues ¿en quién confías y quien se supone que te iba a cuidar es quien te daña? ¿Qué sigue de esto, Rodri? ¿Qué hace una persona cuando le es fracturada la confianza, cuando le es fracturada la inocencia con algo tan burdo como esto? ¿Qué sigue, Ro?
¿no? Sí. Pues sigue un camino profundo, muy profundo y doloroso de reestructuración y búsqueda de sentido, ¿no? Yo diría que no inmediatamente de la búsqueda del perdón. Incluso diría José Luis Canales en su libro de Padres Tóxicos que hay situaciones que no se pueden perdonar, que no puedes llegar al perdón y está bien, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Buscas la reconciliación contigo mismo, el no quedarte atorado en la experiencia. Porque me parece que de los duelos más dolorosos es también cuando se rompe la inocencia o la confianza en una persona. Entonces, pues ahí quedas aparentemente atrapado en una situación de, pero si me amaba, pero si me debía de proteger, pero si yo confiaba. Y de repente todo esto está inexistente, ¿no? Y también te genera un laberinto emocional ácido, sombrío, pues que en ocasiones no lo logras resolver prontamente, ¿sí? Sino que aprendes a vivir con él. Sí, sí, son cosas pues bien dolorosas, ¿no? Y bien fuertes que, pues como dices, a veces queda la huella o la marca mucho tiempo, ¿no? Um, sí, años, toda la vida, ¿no? La tienes ahí presente. Y también, por otro lado, me parece que somos fuertes los seres humanos. Tenemos una capacidad impresionante de tolerar el dolor, de tolerar la injusticia, de tolerar el abuso. Y no solamente tolerarlo, y no me refiero por tolerar a permanecer pasivo ante ello, sino me refiero de soportarlo cuando lo estamos viviendo o cuando no hubo otra opción más que vivirlo y luego reestructurar, recuperarnos. Sí, tenemos una... Transformarnos, Sí, ¿no? sí, Como dijiste. tenemos una capacidad resiliente impresionante, Rodri, de no perder la felicidad, de no perder la alegría, de no perder la fe, de no perder la esperanza, de no perder la credibilidad en que hay personas buenas caminando, ¿no? En el mundo. Y también yo le digo mucho esto a mis pacientes. Entiende que todo es pasajero, que las etapas de dolor, de duelo, de renuncia, de reestructuración, son eso, son etapas, son procesos que puedes utilizarlos como puentes para llevarte a ti mismo a una estructura de personalidad más consciente, más estructurada, más fuerte, ¿sí? Más integrada. Y son estos procesos, cuando los estás viviendo, parecen eternos, son oscuros y parecen eternos, pero van a tener un fin. Vas a salir de esto, vas a salir de tus procesos siempre y cuando estés trabajando y renunciando, ¿sí? Y no creando pactos, alianzas o duelos patológicos, ¿no? Extendidos. Pero sí decir esto, perder a un ser querido en cualquier circunstancia es una situación que puedes, diría yo, no quiero faltarle respeto a las personas que han vivido esto o están viviéndolo, diría yo, puedes aprender a vivir sin que el dolor te controle. ¿Sí? No estoy diciendo puedes aprender a superarlo, estoy diciendo puedes aprender a vivir sin que el dolor de esta experiencia te controle. Puedes tomarte el tiempo de hacer una transformación muy profunda dentro de ti y cuando nosotros nos centramos en esta capacidad de sobreponernos, me parece que estamos ya con toda la disposición y un pie dentro de resolver la ecuación del duelo, ¿no? Sí, pero sí es como dices, pues pues hacer la chamba, ¿no? Porque la verdad es que sí tenemos mucha capacidad de resiliencia, de transformación, de aprender, de superar, pero también a veces cuando te desvías y te caes pues en esa tristeza profunda, en ese hueco tan duro de salir, o sea, no está fácil uno solo, ¿no? No está fácil uno solo. Y no, yo me atrevería a decir que no es recomendable que lo haga uno solo. Va a haber situaciones en tu proceso, va a haber momentos donde te toque solo, pero sí, buscar acompañamiento. Sí. Déjame platicarte algo que quiero que escuchen las personas. De repente también me toco con personas que em,
se limitan a expresar sus emociones, ¿no? He escuchado personas de no llores, todo va a estar bien, tranquilo. No, ni madres. No, llora, encabrónate, claro, rompe cosas, patea. Digo, en un ambiente controlado, ¿no? No te desquites con las personas, pero date chance de llorar, de gritar, de reclamar, de enojarte. Vive las emociones frente a los duelos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, Ro, lo que yo viví con mi mamá fue muy fuerte porque ella estaba en su casa, estaba bien, Ro, nunca estuvo enferma, nunca ningún tema de salud delicado, y de repente llamadas en mi celular a las 9 de la mañana y en una de esas llamadas mi hermana de rápido, vete a casa de mi mamá, está muy mal. Pues así en shorts y chanclas llego por ella, Ro, y la veo funcional, bien. ¿Por qué te cuento esta historia, Ro? Porque quiero llegar a algo. Bueno, el punto es que de verla bien y estar bien, entro en un pasillo, llego a un hospital privado, la bajo de mi carro, voy en un pasillo cargándola. Mamá, vas a estar bien, mamá, vas a estar bien. Iba una de mis hermanas conmigo y le digo a mi hermana, por favor, ponte a hacer el registro. Y mi hermana, por favor, mi mamá. Y le da un derrame cerebral que la mata, un derrame cerebral que la fulmina de estar bien a estar muerta. ¿Y qué es lo que quiero transmitir? El dolor hay que transformarlo en algo. El dolor se tiene que transformar en algo, Rodri. Tenemos que hacerlo catártico. Transfórmalo en un hobby, transfórmalo en éxito profesional, transfórmalo en ejercicio, transfórmalo en un viaje, transfórmalo en escribir, transfórmalo en un logro académico, transfórmalo en aprender sobre un tema, transfórmalo en ayudar a alguien, transfórmalo en chingadazos y rompe paredes, rompe lo que quieras romper, rompe costales de box, rompe cubetas. No agredas personas, me refiero rompe objetos, llora, grita, vete al cerro, moquea, tírate a dormir un día, 2 días, 3 días, 20 días, 1 semana, 3 semanas, 2 meses, 6 meses, salte de trabajar, trabaja más, genera, muévete, quédate quieto, reposa, vuelve a llorar, come, deja de comer, no te bañes en día, no te rasures, déjate la barba, déjate el cabello, rasúrate, cambia de look, haz lo que te dé tu chingada gana. Porque luego las personas quieren decirte, está muy mal, no hagas esto, no hagas lo otro, debes llorar, ya no es tiempo de llorar, ya es tiempo de salir, ya es... ¿Qué carajos? Nadie tiene el derecho de decirte qué chingados hacer con tu dolor. ¿Cierto? Entonces, el dolor se tiene que transformar en algo, hermano. Sí. Y si quieres llorar, llora. Y si quieres gritar, grita. Y si quieres ir a buscar a Dios, ve y busca a Dios. Y si quieres buscarlo a través de una religión, vete a una religión. Y si quieres buscar ayuda en plantas, busca plantas. Y si quieres buscar ayuda en donde tú creas que es tu lugar de encontrar ayuda. Sí, porque también es importante buscar sí, con inteligencia, ¿va? Porque de repente también, Rodri, escucho casos de personas que quieren ir a que en cierto ritual se les aparezca el muerto y les hable. No, pues, tampoco jodas, hay que tener, ¿no?, algunos criterios. Pero a lo que me refiero es, busca donde tú sientas que vas a encontrar tu paz. Manifiesta todas las emociones que quieras manifestar y tómate todo el tiempo que te quieras tomar. Porque es tu proceso, aduéñate de él. Nadie tiene el derecho de decirte cómo vivirlo, ¿no? Hablando de una pérdida, hablando de un divorcio, hablando de una fractura económica, hablando de lo que sea. Sí, y entre más te apropies y entre más te metas y entre más lo vivas, pues, más fácil va a ser que te des cuenta de cómo va tu proceso, ¿no? Porque si lo haces a un lado, si, como dices, no lloras y no te pongas así, ya échale ganas, supéralo. O sea, entre más te involucres y entre más te metas y entre más lo vivas y entre más te duela, porque pues el duelo duele al final, pues es la única forma, 1, de salir y 2, de darte realmente cuenta cómo vas, pues, ¿no? Porque solamente tú vas a decir, oye, a ver, pues ya hice esto, ya conocí esto, ya viví esto, ya me dolió. Solamente tú vas a poder decir, oye, pues sí me estoy atorando, o ahí la llevo, estoy mejor que hace un mes, o estoy peor que hace 3 meses. O sea, solamente es así, es la única forma de tú realmente vivir tu duelo y apropiarte de lo que tenga que doler y realmente conocerte a través de eso, ¿no? Porque es una gran oportunidad. Digo, y a veces cae gordo que te lo digan, ¿no? Sí. Tu área de oportunidad. No. O sea, cae gordo que te digan, ay, aprende de... O sea...
Porque pues estás en medio del putazo y estás en... Es como cuando te pegas en la espinilla y te dicen, ¿te dolió? Gato, madre, pues estás en medio del dolor, sí, o sea, ¿no? estando ahí es bien difícil verlo, ¿no? Pero realmente es una gran oportunidad de aprender, de conocerte, de aprender más de ti, de cómo reaccionas, de cuál es tu fuerza, cuál es tu dolor, cuál es tu forma de sacarlo, cómo te relacionas contigo, con el mundo. O sea, realmente es una gran oportunidad de vivir un montón de cosas, ¿no? Fíjate que está muy chido lo que dices de que te dicen aprende y estás en medio del proceso doloroso. O sea, Sí, o sea, es que, digo, a mí me pasa y yo soy bien rejego, pues. O sea, no, tú. Cuando estoy pasándola mal, que te dicen, no, es que trata de enfocarte en no sé qué, o trata de aprender, o trata... No mames, cabrón, me dijo Toño hace poco, me dijo, güey, tú nádale de muertito y aguanta vara, o sea, porque también la vida son ciclos, ¿no? El Toño, cabrón. Entonces, pues a veces, pues vas para abajo y quieres nadar y quieres como salir y a veces toca echarte de muertito y flotar un rato y reponerte y esperar a que cambien las cosas, ¿no? Sí, eso que dices es bien cierto. A veces uno... Creo que son timings, ¿no, Ro? Sí. O sea, de repente uno no entiende que el timing es muévete y estás de muertito. Sí. O el timing es de muertito y tú te estás queriendo mover, Exacto. ¿no? Uno tiene que entender ese timing. ¿Y cómo entendemos el timing? Pues conecta con tus sentimientos, Exacto. con tu intuición. Conócete. Sí, exacto. Entonces, sí es cierto, Ro. Y algo, Ro, que también... bueno, yo lo he aprendido. Porque me lo preguntan también mucho en terapia. Yo lo he vivido. Para darlo y para recibirlo lo he vivido. El duelo, el pésame. Yo diría, Ro, cada quien es libre de su propio criterio y pensamiento. Pero yo, Isra, lo que comparto es esto. Yo los mejores pésames que recibí fueron un abrazo y silencio. Ni una pinche palabra. Acompañar. Y yo, exacto, Ro, yo también hago eso. Yo llego y abrazo y es... Aquí estoy. Aquí estoy, carnal. Y ahí me quedo... Si me tengo que quedar horas o días o semanas o meses, ahí estoy para la banda, ¿no? Que quiero. Pero, porque a veces queremos descosernos y el otro no está ni siquiera en modo receptivo. Sí. O sea, ni siquiera, ¿no? Y bueno, Ro, pues este es un tema pues muy profundo, ¿no? Tratamos de hacerlo muy relajado y muy entendible. Yo no... Por eso no me gusta usar tecnicismos y darle como un aspecto... como si fuera un programa exclusivo para psicólogos o terapeutas, Sí. ¿no? Sino como muy aterrizado. Y bueno, pues de mi parte me parece que queda muy satisfecho mi compartir. ¿Tú, bro? También, sí, realmente, pues sí, o sea, ahorita también pensaba que pues la cantidad de duelos, ¿no? O sea, me quedé con la idea, pues, porque cuántas versiones o cuántas etapas de nosotros no han muerto a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, cuántas veces no o sea, se ha muerto... ¿Cuántos Rodríguez muertos llevas, bro? Sí, el multiverso, ¿no? Pero sí, o sea, y volvemos a lo mismo, o sea, estilos de vida, relaciones, etapas, momentos, experiencias. Güey, qué buena estuvo esa, cabrón. ¿No? Lo que vamos matando de nosotros. Sí, son muertes. Pues. Sí, son muertes, neta. Sí, en el budismo, pues es como pues la rueda de la vida, ¿no? O sea, como realmente a veces estás arriba, a veces abajo, y cada día o cada etapa o cada vez que pasas, pues es una muerte, ¿no? O sea, es un tipo de muerte, pues. Wow, Ro, eso que dijiste sí es cierto, no lo había integrado, pero es que sí, cuánto de nosotros, cuántas versiones de nosotros se van muriendo y se van quedando en el camino, ¿no? Por ejemplo, a mí, una versión que por ahí algunas personas que me conocen me han dicho, que me conocieron en mi infancia, adolescencia, y que he vuelto a encontrar, me han dicho, ¿y tu Isra? Oye, ¿y tu Isra amoroso, alegre? Y digo, ay, güey, sí es cierto, ¿no? Como que se medio murió, lo dejé atrás, ¿no? O algunas facetas de Isra como muy disfuncionales
y muy autodestructivas que ya debo de matar, ¿verdad, no? Iba a decir que ya se murieron, pero tu mirada fue de ya mátalas, cabrón. No, es que justo me acordé el otro día que, pues de repente te topas con gente que tenías mucho tiempo sin ver, ¿no? O te mandan saludos de que, ¿a poco lo conoces? No, ese cabrón era así, así, así. Sí. Y dices, pues sí fui, o sí era así, ¿no? Pero, pues es lo importante, o sea, como ir trascendiendo, ir transformándote, pues. Morir y evolucionando. renacer. Sí, morir y renacer en esta vida física, porque luego le vamos a seguir en el morir y el renacer espiritual, ¿verdad? Sí. Bro, ¿algo más, bro? Se tenía que decir y se dijo. Gracias a todos nuestros pacientes, nuestros amigos, las personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de seguirnos, de regalarnos su tiempo y prestarnos sus oídos, su mente. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, Dios los bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, Ro.